Ok, entonces ahora sí, Guido, estamos grabando. Bien, muy buenas noches a todos nuevamente. Muchas gracias, Keila, Miguel. Como líderes en Latinoamérica es realmente un honor poder participar en los entrenamientos que ustedes están desarrollando. Mi nombre es Guido Heredia, ya me había presentado anteriormente. Soy ingeniero industrial, estoy ya 18 años de experiencia específica en temas de QHC, diferentes sectores, diferentes cargos, en dirección, jefatura. Me tocó desarrollar actividades en el sector industrial manufacturero, eléctrico, el sector de alimentos, cemento, también minería, la parte de construcción e hidrocarburos. Bueno, cuento con 4 especializaciones en temas de ST, además de la maestría en sistemas de gestión integrados y también como auditor Trinormen 45149 de tercera parte y como asesor y especialista en temas de HC, diferentes organizaciones de Bolivia. Específicamente lo que significa 45.000, ¿cuál es la competencia que hemos venido desarrollando estos años? Si bien sabemos que el 12 de marzo del año 2018 se puso en vigencia la norma 45.000, mi persona está desde el año 2014 ya trabajando con esta norma, me ha tocado ya hacer una revisión a detalle desde el Committee Draft 1, del CD1, CD2, pasando por los 2 borradores, pasando en el Final Draft. Me ha tocado participar como experto técnico en el Comité Espejo Bolivia de INORCA, en lo que es el grupo del PC 283. Y bueno, tuve la oportunidad también a nivel Latinoamérica participar en la traducción oficial en el STTF de la norma ISO 45000, que bueno, estuvo liderizada por AENOR, participamos en Hispanoamérica, los diferentes países. Eh, bueno, forma parte del equipo de auditores Sinorma de INORCA y llevo a la fecha, bueno, entrenando como tutor más de 936. Esta vez sí decidí llevar mi récord. En OSAS perdí, así que ahora sí decidí llevar el récord en lo que es 45.936 horas entrenando en temas de 45.000, 96 horas ya formando como tutor para diferentes auditores. Y básicamente lo que hoy vamos a ver es realizar un análisis de los aspectos clave que deberíamos tomar en cuenta en lo que significa una auditoría etapa 1. Pero creo que la mejor forma para poder desarrollar competencias, estoy con líderes que ya prácticamente son evaluadores de la conformidad. Entonces, para poder generar una mayor competencia y poder satisfacer lo que nos dice el 7.2 de la norma, vamos a trabajar bajo un estudio de caso. Vamos a trabajar con un estudio de caso, una planta cementera, vamos a llamar Cementos Futuro. La planta cementera Futuros, vamos a hacer una auditoría etapa 1. Específicamente, ustedes ya han revisado, ya conocen la 19.011, conocen la 17.021, entonces vamos a hacer hoy específicamente una primera aproximación de lo que significa la 17.021 a lo que implican las auditorías de tercera parte en una etapa 1. Vamos a algunos datos. Ustedes como evaluadores de la conformidad es determinante y como futuros líderes de sus equipos es determinante que en la etapa previa asociada a la información que requieren para trabajar lo que significa su plan de auditoría tengan esta información mínima. De hecho, por ejemplo, ¿cuáles son los datos de la organización? Estamos hablando de la razón social, Sociedad Cementera Futuro S.A. El site que está dentro del alcance de la certificación es la planta cementera de Cementos Futuro, que está ubicada en Tangamandapio. Bueno, un nombre muy sugestivo, es un caso ficticio, como ustedes saben. Es un caso ficticio, Tangamandapio, en el kilómetro 15, departamento Sinaloa. Trabajadores propios, tenemos los 325, trabajadores contratistas y personal tercerizado, estamos hablando de 157 personas, estamos hablando de producto, estamos hablando de cemento Portland 1P30 y tenemos clinker, también va a ser la venta directa y puede también exportar el tema de clinker. Y dentro de lo que significa el alcance que han propuesto ellos para lo que significa la certificación, no nos olvidemos que una etapa 1, una de las salidas principales es de tener claro el alcance de la certificación. Plantean la fabricación de clinker y cemento Portland, pero ya más específicamente, incluyendo los procesos de explotación, de materia prima, lo que significa la producción de clinker, la producción de cemento 1P30, el despacho de bolsas a granel y lo que significan los procesos de soporte y gestión de planta Cemento Futuro, que está ubicada en carretera Tangamandapio, kilómetro 15. Y bueno, aquí podemos ver algunas pequeñas imágenes. Es determinante también como líderes de auditoría, ustedes que ya tengan información. De hecho, es un caso un estudio de caso ficticio donde ustedes pueden ver, aquí tenemos las operaciones de extracción de materia prima de la piedra caliza, aquí tenemos la planta, donde tenemos la torre de los ciclones, los principales, los silos, aquí tenemos el horno, aquí está la parte de lo que significa la parte de prehomogenización, y aquí tenemos el producto terminado, que se despacha en bolsas o también puedes despachar como cemento a granel. Pero es muy importante que tengamos un poquito alguna información. Voy a pedirles que unos minutos de su tiempo para que podamos ver un pequeño video
en lo que significa una pequeña introducción. Es un video que hemos bajado a internet, es como sabemos un caso construido, es una empresa que tal vez muchos de ustedes conocen. Entonces, vamos a proyectarla. Acá creo que estamos con problemas de... No me está dejando compartir el tema de videos. Bueno, no importa. No se puede en esta versión del Zoom. No importa. De todas formas, lo que vamos a analizar es que es determinante, miren, el valor agregado que ustedes pueden dar como auditores es básicamente que, y es una obligación que ustedes bien saben que nos plantea, aquí tenemos, mande el link, es que lo tengo el video cortado, después al final, no importa, vamos a ir revisando. Lo más importante que ustedes es que tienen que estar siempre un paso adelante, es determinante. El valor agregado y en función del código IAF que ustedes tengan, tienen que estar al tanto y conocer a detalle primeramente el contexto y las características del proceso productivo. En este caso, estamos visualizando que es un proceso complejo. De hecho, no estamos haciendo un estudio de caso, es una planta cementera, los que hemos trabajado y conocemos y bueno, han estado en lo que significa una planta cementera. Es un proceso complejo, es un proceso hermoso realmente, donde tú comienzas a través de lo que significa, a través de los bancos de voladura, tienes perforación, tienes el uso de explosivos, haces el tema de la explotación de la piedra caliza, tienes también otras de yeso. ¿Sí? Luego pasa a una etapa específica de lo que significa la trituración, ¿sí? Donde se hace el chancado, trituración primaria, secundaria, se hace un almacenamiento específico, luego se hace una prehomogenización, se hace la molienda de crudo, aquí se genera el polvo crudo, que va a pasar a una etapa de cocción, donde va por una torre de ciclones, hace un precalentamiento, baja por acá el polvo caliente, para que me entiendan, entra al corazón de la planta, que es el horno de clinkerización, ¿sí? Un horno de clinker, un horno rotatorio, donde ahí se genera el clinker cuando llega a los más de 1400 grados, va a un enfriador. El producto de esta primera etapa es un tema de un producto que es clinker, que es la materia prima y la base para el cemento, va a un silo específico de clinker. Posteriormente se hacen las adiciones respectivas, yeso, pusolana u otros, va a lo que significa una molienda, ¿sí? Donde ya se genera el producto final. Estamos hablando de cemento y luego pasa a los silos y se hace la respectiva expedición y se despacha en las bolsas de cemento o se despacha a granel. Entonces es un proceso bastante interesante. En este caso hablamos de lo que es la producción de vía seca. Pero es determinante que nosotros tengamos claro, y es fundamental, como les digo, si bien uno puede tener la competencia, la historia, la experiencia, los años ya desarrollando auditorías, es determinante el que tú puedas conocer las características del proceso productivo. Si bien nosotros auditamos lo que significa el sistema de gestión, que está muy bien, pero realmente vamos a poder agregar valor si nosotros conocemos las características del proceso productivo y segundo, si conocemos las características del contexto. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes ya como auditores líderes tengan un conocimiento del 4.1, un conocimiento preliminar del 4.1 de esa organización y todo lo que significa el proceso que va a traducirse en una revisión del punto 8, vamos a poder generar valor agregado y tener mucha mayor competencia para llevar adelante lo que significa el proceso de evaluación de la conformidad. De hecho, no voy a explicarles este proceso, pero son algunas láminas para que ustedes tomen presente de que es determinante que antes de hacer lo que significa el plan de auditoría, conozcan las características, conozcan el proceso. Otra entrada fundamental, otra entrada clave y determinante es que además de conocer el proceso productivo o de servicios, si nos correspondería en otro tipo de organización, es que también conozcamos lo que es el organigrama, la estructura de esta organización. Y aquí podemos visualizar, no voy a entrar a detalle, pero lo que quiero es que vayamos analizando las entradas para que generen el proceso y las salidas, que al final todo se va a traducir en el cronograma y en el plan de auditoría, donde podemos ver las características. De hecho, aquí vemos que hay una gerencia general, está la parte legal, la auditoría interna, la parte de operaciones, la parte de mantenimiento, lo que es administración y finanzas, el tema de recursos humanos y RC. Una peculiaridad en esta organización, recursos humanos también ve el tema de RC. Aquí le llaman a todo el tema QHC, lo que es sostenibilidad, el área que nos interesa, que es el tema de la sostenibilidad, que tiene un jefe de higiene y seguridad industrial, un jefe de medio ambiente, un jefe de eficiencia energética y un coordinador de gestión, y bueno, la parte de lo que significa la comercialización. Entonces,
Primera entrada, habíamos visto las características del proceso. Segunda entrada que tenemos es el tema referido al organigrama de esta empresa. Ahora bien, otro elemento importante que tenemos que conocer es el mapa de procesos. Si es que la organización lo tiene, en este caso estamos facilitando por temas didácticos en este estudio de caso. Aquí podemos visualizar, y de hecho ustedes ya conocen los procesos principales o misionales, los estratégicos y los de soporte. Básicamente el core del negocio está acá en los procesos clave, donde tenemos la planificación de la producción, la parte de extracción, lo que es la cantera, materias primas. Esta parte, estos primeros bloques, hablamos del primer producto clave, que es el clinker. Luego tenemos lo que significa la parte de la producción del cemento, ¿verdad? Lo que es el clinker, y tenemos lo que significa la parte de la producción del cemento. Bien, que es el proceso principal. Tenemos como subetapas lo que es la parte de canteras, lo que es la conminución, lo que es las materias primas, molienda crudo, etcétera. Y como procesos, miren, como parte del proceso clave, lo que es la gestión de compras, que ellos lo determinan de esa forma, y lo que es los dispositivos de seguimiento, medición. Y esto ya tiene aroma a 911, ¿verdad? Ustedes ya conocen lo que significa los diferentes requisitos, y en los procesos de soporte está el talento humano, sostenibilidad, mantenimiento, finanzas y administración, legal, marketing, y como proceso estratégico está la alta dirección, que es básicamente la planificación y lo que es la administración estratégica. Bien, ¿qué otra información es clave que ustedes puedan recopilar antes de hacer lo que significa este proceso de siquiera realizar el plan de auditoría? Conocer qué es el personal tercerizado, ustedes bien saben, en el punto 8, en el 814, nos habla mucho de tercerización y contratistas, en lo que significa la 45, pues resulta que de esta organización de alimentación, servicio médico, limpieza, transporte, mantenimiento, apoyo, mantenimiento, lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales, está con personal contratista y también con personal tercerizado. Cuando lleguemos a ese punto vamos a analizar las respectivas diferencias. Y entremos pues en materia. Vamos a hacer la planificación de la etapa 1. Y bueno, lo que nosotros tenemos, y ya muy bien, Keila, imagino que ya con su experiencia y su conocimiento, y con Miguel, han debido abordar lo que significa, y ustedes, entiendo, Keila, que ya están dominando la 19011, ¿verdad? Entonces, ya han visto también lo que significa la 17021, ¿correcto? Sí, señor. Sí. Excelente, Keila. Bueno, Correcto. usted aprende mucho. Correcto. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Miren, para cuantificar el tiempo de un ciclo de auditoría y de las diferentes etapas de certificación, existe una norma, ya la han revisado, la 17021, parte 1, donde básicamente nos dice que para determinar el tiempo de auditoría, el organismo de certificación, en este caso, estamos ya en cabeza de un evaluador de tercera parte, ojo, el organismo de certificación debe tener procedimientos documentados para determinar el tiempo de auditoría. Es decir, cada casa certificadora va a tener su información documentada que va a definir el proceso para determinar el tiempo de auditoría. Ahora, determinar el tiempo de auditoría, que vamos a hablar de un ciclo, hablamos de un programa de auditoría en este caso, pero 3 años, cuando hablamos de la evaluación de la conformidad, hablamos normalmente anual, o bueno, dependiendo cómo ustedes definan cuando hacemos las auditorías internas o de primera parte. Entonces, en este caso hablamos de la tercera parte. Para ese ciclo de auditorías vamos a tomar en cuenta los requisitos de la norma, desde luego, la complejidad del cliente y su sistema de gestión, el contexto tecnológico y reglamentario, el tema referido a los resultados de auditorías previas. En este caso no tenemos auditorías previas, el tamaño de la locación, el número de sites, la ubicación geográfica, y bueno, en el caso si fuera multisites. No hemos querido hacer el ejercicio multisites porque, bueno, estamos en proceso de aprendizaje, entonces tampoco íbamos a complicar más, pero ya en una siguiente versión, bueno, se va a abordar lo que significa el muestreo multisites. También hay directrices que nos da IAF para tal propósito. Los riesgos asociados a los productos, los procesos, y bueno, si las auditorías son combinadas o integradas, en este caso es una auditoría que vamos a hablar en lo que significa el tema solo de 45 minutos. Y otro aspecto importante que nos menciona es que además de tomar en cuenta lo que significan los días auditor que vamos a trabajar, es que el tiempo que tomemos para otros miembros del equipo auditor, como el experto técnico, traductores o intérpretes, no va a estar incorporado dentro de los días del equipo auditor. Y pues bien, ¿qué tenemos que hacer como personas competentes cumpliendo los protocolos específicos? Vamos a acudir a la IAF, ¿verdad? Esto no es nuevo para ustedes, al MD5, donde en el MD5 nos menciona del tiempo estimado para lo que significa el tema de los procesos de auditoría. Ahora bien,
Este tiempo, este ejercicio que estamos viendo actualmente, normalmente ya lo hace la entidad certificadora al momento de hacer la cotización y ya define cuántos días va a tener. Pero por fines didácticos estamos haciendo todo este ejercicio para más o menos tener un valor y un número de cómo llegamos a los días de auditoría, que es un elemento fundamental. Y nos dice que efectivamente el anexo C de esta MD, de este documento mandatorio, en el anexo C, está la tabla que nos va a permitir determinar la cantidad de días auditor que se tiene para sistemas de gestión de SCT. Y una nota interesante que nos plantea también es que nos dice y nos menciona que el tema referido a la etapa 2 va a exceder normalmente el tiempo de la etapa 1, es decir, que en realidad la etapa 1 va a ser más corta en duración que la etapa 2, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, si continuamos bajo esa lógica, aplicando los lineamientos del MD, nos vamos al anexo C y efectivamente tenemos esta tabla. Si esta tabla que nos va a permitir identificar y nos da en función de la cantidad de personas, ¿sí? Ojo, no se olviden que la definición de 45,000 fue una de las definiciones que más tomó tiempo concertar en el proceso del PC 282 de trabajador. No se olviden que trabajador tienes 3 tipos de trabajadores: la alta dirección, trabajador directivo, trabajador no directivo. Y no se olviden que trabajador es cualquier persona que realiza actividades que estén bajo el control de la organización. Y es un trabajador, tu personal que esté en planilla, tu contratista o algún otro tercerizado que está dentro del alcance del sistema de gestión. Entonces, aquí habíamos hablado que tenemos en total 325 trabajadores propios, 157 trabajadores terceros. Oye, pero ¿todo esto son trabajadores? Sí, entra como parte del sistema de gestión. Estamos con 482. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de rubro es? Porque aquí nos dan diferentes opciones. Tenemos un nivel de riesgo. Esta es una tabla interesante que nos plantea el IAF. Hablamos de un riesgo intrínseco. Sabemos que el riesgo es variable en función de los tipos de controles. Respecto a tu celular, yo no estoy de acuerdo. O sea, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo. Aló, sí, sí, adelante. Por favor, cierren los micrófonos. ¿Hola? Vamos a cerrar los micrófonos porque si no, no podemos nosotros oír la exposición. Gracias. Bien, había un punto, creo que alguien no estaba de acuerdo. Bueno, continuamos entonces, Miguel, ¿sí? Ok. Bien, entonces nos da justamente acá esta tabla donde en función de la cantidad de trabajadores que estamos desarrollando, que se tiene en la organización, sumado a un nivel de, llamemos un riesgo intrínseco, ¿sí? Un riesgo intrínseco donde tenemos la parte específica de, nos da un nivel de riesgo alto, medio, bajo. No voy a entrar en ese detalle, ustedes pueden consultar el MD5 recientemente actualizado. Pero si vamos a la tabla específica de nivel de riesgo alto, ¿ya? Hablamos de lo que significa un nivel de riesgo intrínseco. ¿A qué se refiere un nivel de riesgo intrínseco? A lo que es propio de tu sector. Porque sabemos que el riesgo en función de los controles te va a definir, ¿verdad? ¿Cuál es su verdadero nivel? Pero en este caso hablamos de un riesgo intrínseco. Y aquí nos menciona que en lo que implica las industrias del cemento, el tema de minería también, porque hablamos de piedra caliza, unas canteras, el nivel de riesgo es alto. Entonces, estamos visualizando que para estos 482 en este rango, para un nivel de riesgo alto, estamos hablando de 16 días, pero este es un valor que nos da para la etapa 1 y para la etapa 2. Es decir, que para realizar tanto etapa 1 y etapa 2 en lo que significa la certificación, vamos a trabajar con 16 días auditor. Bien, ahora, con esa información y esta nota que nos dice, ¿no? El tiempo normalmente destinado a lo que es la etapa 2 es mayor a lo que significa el tiempo de la etapa 1. Aquí está el papel fundamental de la experiencia, el conocimiento que se tiene también como el auditor líder y lo que significa el ente evaluador de la conformidad, el responsable del programa de certificación de ese cliente, donde en este caso se trabaja y se plantea que se va a tener 6 días auditor para lo que implica la etapa 1 y 10 días auditor para lo que implica la etapa 2. Y además, por ser un tema que tiene varios aspectos, estamos hablando de minería, estamos hablando del sector manufactura, estamos hablando de lo que significa el sector despacho y demás, se va a contar más un día de un experto legal en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente, esta etapa 1, el alcance, el contenido, el focus
de esta etapa 1 está descrito acá, nos los plantea también en la 17021, y también el focus y el detalle y el enfoque que va a tener la etapa 2 está descrita también en la 17021. El motivo de esta charla es justamente ¿cuál? La etapa 1. ¿Sí? Es la etapa 1 que se tiene, donde básicamente lo que podemos revisar y qué nos plantea la 17021 y qué cosas nosotros como evaluadores de la conformidad tenemos que llevar adelante, es que el objetivo de la etapa 1 es primero revisar la información documentada, es decir, que tenemos que analizar las características, el alcance, el contenido, y si esa información documentada va a satisfacer los requisitos que nos plantea la norma 45001. Primero. Segundo, evaluar las condiciones específicas del site, es decir, conocer las características, los ambientes, los lugares, etcétera, que este es un tema que ya más adelante se abordará cuando estamos generando lo que significan las auditorías remotas. Luego, revisar el estado del cliente respecto al grado de comprensión de los requisitos de la norma. ¿Qué quiere decir? Ver si el equipo de gestión de la organización realmente está comprendiendo a cabalidad el espíritu de los diferentes requisitos que tenemos de la norma. Ojo, no estamos yendo a tomarles examen en ningún momento, eso jamás. Pero sí ver si ellos están comprendiendo lo que realmente pide la esencia y el concepto y el espíritu de los diferentes requisitos de la norma. Y luego trabajar en lo que es la identificación del desempeño, fundamental. Y no se olviden que ustedes en 45, es más bien clara la 45, donde nos da los 3 diferentes resultados previstos. Ustedes recuerdan el tema de la mejora del desempeño SST, el tema del cumplir los requisitos legales y otros, y el tema de lo que es el logro de los objetivos, que se traduce en proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables para prevenir lesiones y deterioro a la salud, que es el resultado final. Pero que ellos tengan claro, porque algo que es fundamental de la diferencia que teníamos entre OSAS y lo que significaba el tema de 45, es que ahora 45 nos enfocamos más en lo que significa el desempeño SST. Sí, que circunstancias, conjunto de circunstancias que nos van a permitir el tema de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables y la prevención de lesiones y deterioro a la salud. Entonces, eso es fundamental, ver si la empresa se está enfocando hacia el desempeño de SST. Trabajar y definir, clarificar lo que implica el alcance del sistema de gestión del 4.3, no se olviden, los que son 2 palabras mágicas, límite y aplicabilidad del sistema de gestión, que ustedes ya lo han visto a detalle. Luego también tenemos que incorporar en lo que significa que sea un alcance multidimensional, no se olviden con lo que significa la estructura de alto nivel. El 4.3 ha traído que el alcance ya es multidimensional, donde vas a ver las actividades, los productos, servicios relacionados, ¿verdad? Y además vas a describir el site específico donde está. Por eso es importante que tengamos la ubicación, los procesos y equipos establecidos, empleados, los controles que se están manejando. Ah, caray, los temas y los requisitos legales y reglamentarios. Y aquí es un punto determinante el tema asociado a los requisitos legales. No se olviden, señores evaluadores de la conformidad, que en realidad no estamos yendo a hacer... Hay 2 palabras en inglés que me gustan que permiten clarificar esta diferencia. Lo que nosotros vamos a evaluar es el conformity. No estamos yendo a hablar del compliance, ¿sí? El cumplimiento. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a evaluar, si bien vamos a trabajar en la norma y en la evaluación de la conformidad, viendo como criterios los requisitos legales, sí, pero lo que tenemos que ir a ver es primero, si están cubiertos los básicos, los elementales y sustanciales, y si la organización tiene la capacidad de gestionar estos requisitos legales, es decir, tiene la capacidad de hacer todo el proceso que nos habla en el 613 y en el 912, ¿verdad? Identificar, determinar, implementar, tomarlos en cuenta y luego evaluar si los estamos cumpliendo, si tiene esa capacidad para gestionar lo que significan no solo los requisitos legales, sino también los otros requisitos aplicables. Y cuando hablamos de los otros requisitos aplicables, los que adoptemos, y ojo, los que muchas veces salen también del 4.2 cuando hacemos el análisis de las partes interesadas, donde los que no están asociados a requisitos legales se constituyen en otros requisitos que van a alimentar también a este punto y que debemos hacer la respectiva gestión. Bueno, también que tenemos que revisar el tema asociado a la asignación de los recursos para la etapa 2, ver que tengan los medios para llevar adelante la etapa 2, tener un feedback para poder planificar la etapa 2. Ojo, la etapa 1 más es para ver el diseño del sistema de gestión, mientras que la etapa 2 es si ya está operando y se mejora el sistema, es el PHBL, si está establecido y si se implementa básicamente en lo que es la etapa 1. Si se mantiene y mejora, vamos a ver en lo que significa la etapa 2, ¿ya? Pero es una etapa donde
Lo fundamental, señores auditores, señores evaluadores, es que va a depender de ustedes. La calidad, el focus que ustedes hagan en la auditoría es determinante para que no tengamos problemas en la etapa 2. Porque, ojo, tú en la etapa 2 no puedes salir con la historia que resulta que no tiene un plan de preparación y respuesta ante emergencias. O sea, realmente sería un tema muy complicado que detectes esas cosas en una etapa 2 y no la hayas visto en lo que significa la etapa 1. Entonces, la etapa 1 requiere demasiada planificación. Y más aún, si hoy en día vamos a abordar una etapa 1 principalmente de forma remota. Entonces, fíjense, el tema de la etapa 1 es fundamental. O sea, de una buena etapa 1, bueno, yo he tenido la oportunidad justamente de participar en ambas etapas con Keila, ha sido realmente una experiencia muy linda y te agradezco, Keila. Es determinante poder realizar lo que significa una etapa 1, donde muchas veces tú tienes que ver todas las cosas, pero que van a sanear y van a permitir que la etapa 2 sea mucho más fluida. Ese es el propósito fundamental. No sé si logro transmitir la preocupación, bueno, y el tema fundamental, la responsabilidad que significa abordar una etapa 1. Bueno, dos procesos importantes que tenemos que evaluar es el tema si las auditorías internas, ya saben, el 9.2 y el 9.3, bueno, ya les puedo hablar de requisitos, ¿verdad? Ya son auditores líderes, entonces ver si el 9.2 y el 9.3 si realmente se realizan y se planifican adecuadamente. Ya, se debe comunicar al cliente las conclusiones documentadas respecto al cumplimiento de los objetivos de la etapa 1, ya saben, la trillada, los objetivos es parte de lo que es el informe, y la preparación para la etapa 2. Entonces, me gustaría aquí hacer un pequeño acto de poder conversar, me gustaría escuchar, no sé qué opina Arturo, yo estoy hablando solamente, creo que tiene que ser un tema de diálogo, no sé qué, alguna duda que tenga Arturo, Luis, Paola, José, en este tema referido a lo que es la etapa 1. Una consulta. Adelante. Guido, en el caso de la tabla de equivalencia por días de auditoría, ¿será que va a haber digamos que va a haber alguna equivalencia en el tema de auditoría remota? Ese es justamente un punto clave que lo está abordando IAF, donde no te olvides que cuando haces una auditoría remota parecería que va a ser más fácil, pero es falso. O sea, te toma más tiempo. No sé si tú coincides conmigo, Keila, las experiencias. O sea, hacer una auditoría remota tiene un mayor esfuerzo y mayor desgaste. No te olvides que en la auditoría presencial tú tienes el contacto, tienes el lenguaje corporal, puedes interactuar, inmediatamente tienes tu muestreo. Realmente, si tenías un arte de muestreo en auditoría presencial, en auditoría remota ahí no puedes aplazarte a muestreo. Tienes que ser claro y saber qué quieres. Y mejor si anticipas esto al auditado para que no pierdas tiempo. No te olvides que nuestro peor enemigo es el tiempo en auditoría. Es nuestro peor enemigo. Sí, entonces, ahí justamente ahora, estos tiempos de la tabla del IAF ya están definidos en el contrato que tiene la casa certificadora con el cliente. A medio camino es un poquito más complicado hacer algunos cambios, pero para las futuras nuevos programas de auditoría para estos clientes, me imagino que ya se van a contemplar algunos ajustes específicos. Incluso, muchas veces, el tiempo que nos plantea esto te queda corto. ¿Sí? Depende mucho. Incluso cuando tú tienes auditorías integradas, vas a sumar los 3, vas a reducir un 20% y vas a reducir aún más, ¿sí? El tiempo de auditoría. Entonces, muchas veces el tema de estamos como auditores, y les confieso lo que pasa en la vida real, muchas veces estamos sujetos al tiempo que nos destina la casa de certificadora en función a este cálculo previo que yo hubiese realizado. ¿Sí? Entonces, José, si ya te dijeron, oye, en esta coyuntura tienes 4 días porque así lo acordamos, bueno, ahí va a ser doble nuestro esfuerzo para prepararnos más tiempo, José. No sé si Muchas respondo a tu gracias. pregunta. No, gracias. Guido, ¿qué tal? Le habla Juan, una ¿Cómo consulta. está, Juan? Claro que sí. Por lo que veo, bueno, yo he hecho, en realidad, tengo más experiencia como auditor interno. ¿Ya? Y entonces veo que en este caso voy a tener que confiar bastante en los ojos que están en el sitio, puesto que yo no estoy ahí. Entonces, aquí, bueno, sí, pues, entra lo que podríamos decir al detalle, la planificación de lo que se va a hacer, porque si no, ya no hay arreglo en ese momento por el tiempo, ¿no? No hay vuelta atrás, José, no hay vuelta, o Juan, no hay vuelta atrás. Es determinante. En este contexto actual en el que tenemos, donde básicamente tu etapa 1 la mayoría va a ser remota,
tienes que tener muy claramente. Y en realidad tenemos que ver como una oportunidad de hacer un screening del detalle de la configuración y especificación del sistema de gestión. Porque ya en etapa 2 sí o sí tienes que estar en campo. Y ahí es donde tú ya vas a saber a qué lugares específicos vas a ir. Tienes que tener una idea clara de todo el proceso para que tú puedas ya correr y en la etapa 2 verificar. Y ojo, muchas cosas que vas a implementar en la etapa 1 ya las vas a tener presentes y claras para que tú ya incluso en tu programa de etapa 2 vas a dedicar mucho menos a lo que es la revisión documental y vas a ir a la parte referida a lo que es la parte de campo. Sí, ese es el tema que tenemos que como evaluadores de la conformidad comenzar a trabajar. Es un tema que se está formando, la coyuntura nos ha traído esto, pero es lo que viene y es como tenemos que abordar. Bien, no sé si hay algún otro comentario para que podamos continuar. ¿Qué dice por allá Ernesto, Venezuela? ¿Dónde está? Sí, atento a toda la información. Ya no tengo preguntas por ahora. Perfecto. Paola, ¿alguna consulta? Hola, Hola, sí, buenas noches. Guido, ¿cómo estás? Luis Vaca de Perú. ¿Cómo está Luis? Quiero compartir una experiencia terrible, amarga para mí, Bien. por una entidad. Yo estaba siendo auditado. La empresa Querido Luis, perdón que te interrumpa, ya saben, se dicen los pecados, no los pecadores, ¿verdad? Sí. Eso sí, ahí ya. Sí, pues yo estaba en una empresa a la cual trabajaba y yo tenía un gerente. Ya. Vino el equipo auditor y ese equipo auditor era una empresa muy importante que fue contratada desde los Estados Unidos. Bien. El americano que vino era de origen salvadoreño. Ya. Y entonces el gerente empezó a hacer una amistad muy amigable, ¿no? Entonces el auditor se dejó llevar por esta situación. Entonces, el primer día lo invitó a almorzar, el segundo día, y en el segundo día de la auditoría, cuando ya se empezó a ver que habían bastantes no conformidades, decidió invitarle a almorzar y en el almuerzo es en que le invita a consumir un ceviche, pero con, sabiendo que nunca había comido un ceviche. O sea, un ceviche es un plato de pescado crudo. Sí, no, delicioso. Una de las mejores cosas del Perú. Pero no en un lugar adecuado. Entonces comió y se intoxicó. Yo como responsable de seguridad lo único que hice es llevarlo al tópico y del tópico evacuarlo a un centro médico, porque esa era mi función. Entonces, ¿qué pasa con ese día perdido o esa tarde perdida en el proceso de auditoría? Por una cuestión de salud. O sea, ¿cómo es que trataría este tema? Claro, es un tema, y justamente, fíjense, y agradezco tu experiencia, Luis, porque justamente nosotros como evaluadores de la conformidad, primer tema, amigos, o sea, no se olviden los principios, los 7 principios de auditoría que ya Keila les ha hecho repasar al revisar la 19.011. O sea, los 7 principios de auditoría tienen que estar tatuados en su mente, ¿sí? Yo los pongo en mi panel de trabajo porque son los principios que van a gobernar. Y sabemos que tenemos que tener mucha precaución de esas circunstancias, ¿sí? Y sabemos bien que la clave a nosotros, ¿qué nos quieren hacer? Perder tiempo, ¿verdad? Y el almuerzo de 1 hora se vuelve un almuerzo de 2 horas, ¿verdad? Y el tiempo más el postre. Ok, eso es muy importante que ustedes se enfoquen en lo que van a desarrollar. Y si hay esas contingencias asociadas a lo que significan los días de auditoría, eso inmediatamente, estas circunstancias, se avisa lo que es la casa certificadora y en función de ellos, ahí se coordina cómo se va a hacer este tema de la recuperación. Normalmente ahí hay que ver si es... Lo más crítico sería que solo una auditoría, la auditoría se suspenda por un tema de salud. Y ahí es donde intervendría la casa certificadora y defendería las acciones a seguir. Si es otro equipo auditor el que viene o son varios, entonces ahí se tendría que recuperar un poquito extendiendo la jornada. Pero ojo, esto se tiene que acordar con el cliente. No es que yo defino, ok, señores, se tiene que triangular. Casa certificadora, cliente y el líder del equipo auditor. ¿Ya? Pero recojo esa experiencia que tú tienes, Luis, para lo que significa el tema de los cuidados que debemos tener cuando hacemos. No se olviden que la auditoría es una actitud, es fundamental, es una actitud. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que venimos a hacer. Eso es lo fundamental, ¿ya? Gracias. Bien, muy bien. Continuemos entonces.
Ok, con esta entrada fundamental, este enfoque que nos da lo que implica la etapa 1, entonces vamos a hacer como un proceso, ya Keila ha trabajado bastante, ustedes en su cabeza en el enfoque a procesos. Entonces, como podemos visualizar acá, permítanme un momentito, aplica lo mismo si por condiciones climáticas vuelve crítica, sí, efectivamente, o se para una planta, o qué pasa si tienes un evento no deseado. Ahí me ha tocado una vez que justo estábamos en una plena evaluación de la conformidad y tuvimos una inspección de la autoridad competente. Entonces son los imponderables y todo eso justamente tiene que estar claro en tu análisis de riesgos y oportunidades que tú tienes a tu proceso de auditoría. Entonces, ya lo han visto ustedes en 19.011, es uno de los puntos, haces el enfoque, el séptimo principio de enfoque basado en el riesgo, que vas a hacerlo a tu plan de auditoría, al programa de auditoría, al proceso de auditoría y el enfoque global del riesgo a la gestión de la organización. Eso también tú como auditor líder tienes que tener presente en lo que significa el tema de tu planificación. Desde algo tan simple como, oye, ¿qué vacunas tengo que llevar? ¿Qué habilitaciones? ¿O por cuánto me pide el monto de dinero la aseguradora para que yo pueda ingresar? ¿O qué pasa si tenemos un temporal? ¿O qué pasa si tenemos un bloqueo? Entonces, todos esos aspectos también hay que tomarlos en cuenta al momento de hacer la respectiva planificación. Y si hay algún cambio no previsto, como ustedes bien saben, esos ajustes se los verifique, se los realiza en la reunión de inicio. ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, tomando con un pensamiento más ya de procesos, los requisitos que nos plantea la norma 45.000, ¿sí? Los requisitos que ustedes ya los recitan, más las características de lo que es la estructura organizacional y el proceso, todo esto va a ingresar y estas van a ser las entradas principales para que podamos plantear el corazón del plan de auditoría, que es el cronograma. ¿Sí? El cronograma que va a detallar las horas, los requisitos, los lugares, los responsables y los procesos de la etapa 1. Entonces, de acá vamos a sacar el corazón, la médula principal. Y aquí podemos visualizar una pequeña herramienta, ¿verdad? Una pequeña herramienta que es de mucha utilidad, donde con este enfoque no se olviden que nuestro propósito fundamental es que en estos procesos de evaluación de la conformidad tenemos que revisar todos los diferentes requisitos de la norma. Aquí están los requisitos de la norma que ustedes ya los conocen. Pero tenemos que cruzar en función a lo que implica el tema de los diferentes procesos. Y cada proceso tiene los diferentes responsables que podemos visualizar acá. Entonces, después de realizar una planificación, miren, yo les muestro fácilmente esto en una diapositiva, pero esto nos toma horas pensar y hacer. Y ojo, es un trabajo en equipo. No se olviden otro factor fundamental. Y a lo que me ha tocado aprender realmente. Un equipo funciona si realmente tiene trabajo en equipo. Y no se olviden, señores auditores, que uno de los peores enemigos también que tiene el auditor, ¿qué es? El ego. No, pero ¿quién mejor que yo soy? No, señores. Uno aprende todos los días y a medida que más pasa el tiempo se da cuenta que más le toca aprender. Y justamente ese enfoque de trabajo en equipo, de escuchar a tu equipo auditor, te va a permitir hacer un trabajo mucho más provechoso, un trabajo que genere valor agregado. Si bien esta es función principal del auditor líder, ¿ya? Pero es determinante que también participen los miembros del equipo auditor para que estén de acuerdo y tengan un mismo enfoque y realicen las actividades de forma sincronizada. Eso es fundamental. Lo que se espera no es un líder un autoritario que diga soy el líder, tú haces esto. Es un líder participativo, un líder que genere, que permita que el equipo auditor realice esa sinergia. Porque sabemos bien que estamos contra el tiempo. Justamente vamos a ir a áreas que tal vez no están preparadas, que es un poco sensible, más aún con el tema asociado a la actual pandemia. Entonces, si vamos como un equipo auditor no cohesionado, si no generamos la sinergia como equipo auditor, la cosa se pone más compleja. Y más aún si resulta que tienes que entregar tu informe antes de la reunión de cierre. ¿Qué tal ese requisito? Entonces, se dan cuenta cómo tienes que ir preparándote y haciendo un trabajo y tener ese feeling y ese trabajo conjunto con tus demás miembros del equipo auditor. Por eso es fundamental, ya que desde la etapa de planificación los involucras. Guido, Para que no sea... Guido, una pregunta. ¿Te acuerdas Claro que que para sí. la auditoría que hicimos nosotros Sí, sí, sí. en Bolivia, Claro tú que sí. preparaste un documento muy bueno que era este mismo Sí. de Excel? Sí, sí, exacto. No sé si quisieras compartirlo con nosotros porque nosotros somos un equipo de auditores
que estamos en formación y que sabemos, o sea, esta es una hoja de Excel en la cual por este lado tenemos nosotros los capítulos de la norma, ¿ok? Y después colocamos los requisitos y después colocamos los procesos de la empresa, cosa de nosotros poder tener ese trabajo. Entonces, no sé, Guido, si tú quieres compartirlo con nosotros para yo hacerlo en el aula virtual también para que los muchachos la tengan, pues. Claro, yo te la envío, Keila. Claro que sí. Justamente esta aplicación yo la envío para que puedan tener. Pero el propósito... Porque acuérdate que estamos hablando que aquí tenemos varios procesos. Hay un grupo que va a estudiar sobre un hotel, otro grupo va a trabajar sobre lo que es la auditoría de conducción de gas, o sea, cada uno van a tener procesos diferentes, pero acuérdate que la idea es ir formando esa mentalidad sistemática de auditor para nosotros poder darle ese valor a los auditados. Exacto, eso es fundamental. Sí, eso es fundamental. Es una experiencia muy bonita que hemos tenido, Keila, justamente, donde ya uno aterriza y el negocio es justamente revisar todos los requisitos que tú tienes de la norma en los diferentes procesos. Pero aquí lo determinante es que en los procesos tienes que tener a los dueños de proceso. Entonces, por ejemplo, fíjense, si visualizamos acá, por ejemplo, en la alta dirección, ¿qué vamos a revisar en la alta dirección? Bueno, en la alta dirección, de hecho, va a estar 4.1, 4.2. Vamos a ver 5.1, 5.2. 5.1 es determinante. ¿Qué más vamos a preguntar a lo que significa la alta dirección? 6.1, el tema de riesgos y oportunidades, pero obviamente viendo de forma global, ese link que ellos visualizan entre el 4.1 y 4.2 que alimenta al 6.1.1 y que me genera los riesgos y oportunidades que van a trabajarse en el 6.1.4 y que también me van a permitir plantear objetivos en el 6.2. ¿Sí? Aquí tenemos, entonces, eso es lo que vamos a ir revisando. ¿Qué más vamos a analizar? El proceso estratégico asociado a revisión por la dirección. Y también un proceso que muchas veces es muy etéreo, llamémoslo el 10-3, asociado a lo que es la mejora continua. Entonces, fíjense, de esta manera, yo, a lo que significa el tema de la alta dirección, ¿qué vamos a revisar en esta etapa? Ya tengo mapeado. Vámonos a los procesos críticos. Digamos, un proceso crítico, lo que es la parte del proceso de producción de clínker. ¿Qué vamos a revisar en el proceso de producción de clínker? Miren, no vamos a ver todos estos elementos. De hecho, ojo, esto no te limita que tú como caballo cochero no vas a ver estos otros requisitos. No, pero no se olviden que tienes que ir con un libreto ya establecido. ¿Sí? Eso es parte de la competencia que tú tienes que desarrollar. Miren, ¿qué nos vamos a concentrar en clínker? En lo que significa el 6.1.2, que es el tema de peligros, riesgos y oportunidades en SGT, el tema del 6.1.4, lo que es los objetivos. Luego vamos a dar de lleno en lo que significa el tema, ojo, estamos en la etapa 1. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el concepto de lo que son los procesos de planificación y control operacional y cómo están abordando lo que es el tema de eliminar peligros y reducir los riesgos. Y desde luego lo que significa la capacidad de preparación y respuesta ante emergencia. Lo que significa seguimiento y medición, incluidos los dispositivos, también van a estar revisados en esta primera etapa. Y vamos a ver lo que significa los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. No se olviden que esta es una etapa 1, es una revisión previa. Pero no voy a entrar a mucho detalle. El mensaje es que ustedes justamente pueden visualizar esto que nos permite ver los diferentes requisitos, ver la columna y colocar los diferentes procesos y cómo vamos a hacer la respectiva distribución. Y aquí es determinante que tengamos también el tema referido a los dueños de proceso. Porque no se olviden, todos nosotros hemos sido implementadores, sabemos la historia y no es pertinente que solamente nosotros vayamos. Ahora, no se olviden que el feeling que tienen que generar ustedes en una auditoría etapa 1 es determinante. Tienes que leer qué tipo de cultura es. Primero, ¿por qué está certificando esta empresa? Oye, ¿está certificando porque lo pide su cliente? ¿Porque es casa matriz requisito? ¿O porque ella misma decidió? Entonces, tienes que ver el contexto. Si las personas están preparadas, no te olvides que para muchos de ellos va a ser la primera vez que van a tener en su vida una auditoría. Que ellos están incluso con el tema de, oye, ¿qué pasa si me va bien, si me va mal? Entonces, no te olvides que dependiendo cómo tú abordes la etapa 1, vas a lograr que la misma organización acepte, sea más receptiva con los procesos de evaluación de la conformidad. Mucho cuidado con aquello.
No solo es que tú sepas recitar del 1 al 10 la norma, que conozcas y tengas todos los años de experiencia. No solo es eso. Son las habilidades blandas asociadas a tu comunicación, a este rapport que tú tienes cuando haces entrevistas con las personas, el cómo llegas, las técnicas de pregunta, todas estas habilidades blandas que seguro que Keila ya las ha ido trabajando en sus diferentes roleplays, son determinantes. Y mucho cuidado también cuando es una etapa 1, una empresa que por primera vez tiene este tema de lo que significa los procesos de certificación. Por eso, es un papel muy delicado cuando tú haces este proceso, y ante tanta delicadeza, nuestra única herramienta como auditores es prepararnos más y más, darle más preparación y más preparación. Y bueno, continuamos. Una vez que tenemos esta lógica, ¿verdad?, de la distribución por los requisitos de los procesos, tenemos esta otra entrada que nos habla de los 6 días auditor más un día de experto legal. Tenemos ya la 17021 parte 10, que nos habla de la competencia de los evaluadores de la conformidad de sistemas de gestión. Bueno, y se decide que el equipo auditor, para este caso, eran 6 días, van a ser 2 auditores. Tenemos un auditor líder, y tenemos un coauditor, y tenemos un experto legal. ¿Sí? Que van a hacer la respectiva distribución. Ahora, justamente, como un elemento más, ya está clarificado cómo va a ser nuestro equipo auditor. Y justamente el otro elemento clave es cómo nos distribuimos. Y aquí viene el trabajo. No se olviden que mientras más tiempo, no te olvides, IAF cada vez, por la coyuntura, tiene un número limitado de días, pero muchas veces está condicionado esto a que el auditor líder, que es quien tiene mayor competencia, vea los procesos principales, los procesos misionales. Y es justamente, aquí tenemos una pequeña corrida, como ustedes pueden visualizar, donde tenemos 3 días, ¿verdad? Bueno, 3 días, obviamente esto ya ustedes lo van a desglosar con hora, fecha y lugar específico, por el tiempo no nos da más. Aquí vamos a ver específicamente lo que implica la parte referida a lo que es la reunión de inicio, la reunión de cierre, tenemos el almuerzo, las reuniones de enlace, que son las reuniones de enlace, que son, ¿hasta qué hora está permitida la reunión de enlace, Keila? ¿Hasta qué hora de la madrugada? No tenemos horas, ¿sí o no? Porque fue que Sí. salíamos, nos íbamos para el lobby del hotel a trabajar. Claro, exacto. O sea, no hay, solo hay hora de entrada, ¿no ven? Hora de salida no hay. Entonces, son tus reuniones de enlace, olvídate por eso de ese trabajo largo. Entonces, fíjense, acá nuestro auditor líder, que en este caso va a ser Keila, ¿sí? Yo voy a estar como auditor, voy a acompañar. Si vemos en el concepto, lo que quiero es que veamos el bosque. Si vemos en el concepto, nuestro auditor líder, él está manejando los procesos principales. Y el auditor, el coauditor, va a estar viendo algunos procesos principales, pero que no son los determinantes, y va a estar enfocado principalmente ¿en qué? En lo que significan las áreas de soporte. Ahora bien, el experto legal, obviamente el experto legal que va a estar un día, tenemos que planificar, que va a estar básicamente en el 613 y en el 912, que va a ser su trabajo. Ojo, otro aspecto importante que muchas veces me ha tocado ver, y es importante que ustedes la tengan clara, no es que el experto legal es un auditor más, no, sino que él va a dar los tips al equipo auditor para que pueda evaluar la capacidad que tiene la organización de cumplir los requisitos legales. Ese es un tema, o sea, hay que tener mucha precaución de no ser justamente que te pido y todo es, busquen lo que es, recuerden, el conformity, que es lo que buscamos nosotros, versus el compliance. ¿Sí? Algún momento coqueteamos con el compliance, el tema de los requisitos, obviamente si la empresa no tiene una licencia de seguridad, su licencia ambiental, obviamente son cosas que no van, o sea, no hay por dónde se escape. Y es más, esos elementos que se escapen en una etapa 1 es crítico. No te olvides que la competencia, tu nombre y el nombre del ente evaluador de la conformidad están en juego. Y no te olvides que una alta dirección está confiando en ti para que una voz independiente de tercera parte vaya a evaluar si su sistema de gestión está funcionando correctamente. Entonces, es una gran responsabilidad. Y ahí tú tienes que no solamente, y por eso me alegra mucho la 17021, aunque esperaba un poco más de la 17021, me tocó participar también justamente en la traducción de la 17021, parte 10. Esperaba un poco más, pero bueno, ya está. Ya por lo menos te pide y tienes las competencias que tú tienes. No se olviden que no solamente para ser evaluador de la conformidad tienes que saber la 45 y el sistema de gestión, sino lo fundamental es que veas la parte técnica, más aún en los sistemas 45.000, el tema de la 14.000. Y en este enfoque asociado a eliminar peligros y reducir los riesgos es donde más conocimiento y parte técnica y experiencia tienes que tener en lo que significan los diferentes procesos.
Y eso se va a sumar con tus horas de vuelo auditor en diferentes códigos, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar a mucho detalle, pero lo que quiero es que vean la gran pantalla, donde, bueno, por ejemplo, en la mañana vamos a tener lo que significa la reunión de inicio. Luego, por ejemplo, acá nuestra auditora líder, Keila, se va a quedar con la alta dirección. A mí me encantaría acompañarla a Keila a auditar, pero, oye, nos va a faltar tiempo. Entonces, ¿yo dónde voy? Ah, ya. Voy a estar viendo ciertos procesos específicos que voy a ver con el área de sostenibilidad, el tema de HC. Keila va a seguir en la tarde, fíjense, en dos procesos críticos, parte de explotación de materias primas y lo que es la parte de conminución y preparación de materias primas. ¿Qué voy a estar viendo? Yo voy a ir a un proceso que no es determinante, pero que está al final de la cadena, envasado y expedición, y lo que significa la gestión de clientes. Ojo, esta certificación, el alcance es a la planta, no es a toda la organización, ¿sí? A la planta. Luego ya está viendo, fíjense, la parte al día siguiente, lo que es la parte de producción, los dos procesos críticos, clínker y cemento. ¿Sí? Obviamente aquí está sostenibilidad porque está acompañando. Otro aspecto fundamental también que tenemos que tener precaución es que no se olviden que, aquí Víctor nos dice un conocimiento con alto conocimiento en 45 minutos, perfecto, y algo que es determinante, entre equipo auditor, acudo a tu pregunta, Víctor López, en el sentido de que si a veces entre equipo auditor tenemos discrepancias en conocimiento, los trapitos, ¿dónde se lavan? Adentro. ¿Ya? O sea, jamás tienes que respetar la línea del equipo del auditor líder. Y bueno, si hay alguna discrepancia, hacerlo a puerta cerrada y decir, ok, mire, ¿cómo es de esta forma? O a veces uno también llega a comprender mejor los requisitos cuando está haciendo el trabajo de auditoría. ¿Sí? Y esa interacción, esa sinergia tiene que tener. Si bien todos manejamos la 45, a veces surgen estos temas de interpretaciones cuando estamos ya en campo, y ahí es importante que homologuemos y tengamos el mismo concepto como equipo auditor. Lo peor que podemos hacer es contradecirnos como equipo de auditoría en un proceso de auditoría. ¿Sí? Y normalmente hay auditados que son muy hábiles para tratar de buscar aquello. ¿Se dan cuenta? Y hay gente que es experta. Bueno, a mí me toca ser experto, también recibir muchos auditores. Y uno sabe ya con el tiempo, los años y la experiencia. Entonces, esa cohesión, ese trabajo en equipo, esa sinergia que tengamos. Y no se olviden que si bien son dos auditores en este caso, ambos están viendo todo y se retroalimentan. No es que yo veo lo mío y te paso mi... No, mentira. Puede ser que yo durante esta evaluación vea algún aspecto muy interesante de clinkerización de este proceso y le digo, oye, Keila, en el almuerzo, mira, Keila, creo que he visto este aspecto. O Keila me dice, ¿sabes qué? En la parte de lo que es manejo de explosivos, me quedó la duda respecto a lo que significa la competencia del operador de taladro. Guido, dale una mirada. Sí, perfecto. Yo voy a ver en recursos humanos y me voy a anotar esos requisitos. Es un trabajo, o sea, sinergia. Esa es la palabra que resume todo. 1 más 1 no es igual a 2 en una auditoría. 1 más 1 tiene que ser igual o mayor que 3, 4, 5, porque no se olviden, no tenemos tiempo y estamos en una situación de mucha presión. Ok, no entro más detalle, creo que este es el esquema principal para que vayan revisando. Y bueno, todo esto, esa planificación de los requisitos, los procesos y este enfoque de la distribución que vamos a tener, básicamente nos va a permitir que ahora sí me dirían, pero Guido, qué engorroso, o sea, yo lo puedo llenar a mi buena experiencia y conocimiento. Sí, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero justamente el espíritu que se busca es que sea un proceso, no se olviden, proceso sistemático, independiente y documentado. ¿Sí? Debido cuidado profesional, tus principios de auditoría. ¿Sí? Eso es determinante y por eso tienes que tú demostrar y tener este proceso para tener de tal manera cabal y clara la cobertura de todo tu cronograma del plan de auditoría. Bueno, y la etapa ya que toca es pasar todo esto al formato que tenga tu plan de auditoría en el formato de tu evaluador de la conformidad. Y ese es básicamente el proceso específico de lo que hablaríamos de una etapa 1. No sé si alguien quiere tener alguna consulta. Keila, Miguel, ustedes también poder compartir alguna complementación que vean pertinente para que sea más constructivo este proceso de aprendizaje. Les cedo la palabra. Bueno, Guido, yo, te doy las gracias por la exposición. Lo único que estamos viendo es un trabajo fuerte, con bastantes actividades que debemos nosotros poder remontarlo, ¿no? No es tan fácil como uno piensa. Es todo una planificación que hay que realizar para llegar al objetivo. Hay un punto en que tú mencionaste en cuanto a la auditoría remota,
que hay que indicar que siempre se ha dicho que la auditoría remota, el tiempo de auditoría va a ser igual al tiempo de auditoría de una auditoría presencial. Que no hay ninguna diferencia. Sí, bueno, la diferencia existe, pero en tiempo debería ser lo mismo. Y todavía no se tiene un número real que me puedan decir, bueno, esto va a llevar más tiempo. Supuestamente se dice que la auditoría remota lleva más tiempo porque hay una serie de situaciones que se nos escapan de la mano, como podría ser la conexión a través de la red, el ancho de banda, la capacidad del auditado para abordar unas preguntas específicas y responderlas, que por ahí si el auditor no tiene mucha experiencia, se le puede ir el tiempo y por supuesto, el tiempo en este tipo de auditoría sería mayor, ¿no? Pero en resumidas cuentas, es un reto que tenemos que hacer en el caso de la auditoría remota. En el caso de esta auditoría de etapa 1, bueno, es la base. Si nosotros no evaluamos y no arreglamos los problemas que se puedan detectar en esta etapa 1, cuando lleguemos a la etapa 2, pues la etapa 2 se nos va a ir de la mano porque vamos a empezar a conseguir todos estos problemas que se han debido abordar en la etapa 1 y que por X circunstancias no se hizo, trayendo como consecuencia un mayor tiempo de dedicación en la etapa 2 debido a esta situación. Pero me parece bien interesante, Keila, si tiene algún punto que indicar. Bueno, lo importante en este caso es que la actividad de auditor o el rol del auditor, tenemos que nos dan mucha dedicación. El hecho no solamente es conocerse la norma. Fíjense que el éxito de una auditoría es esa planificación, el revisar los procesos, el chequear cómo se está manejando. Después que nosotros planifiquemos bien, va a venir la realidad, que va a ser la parte humana, ¿ok? Que va a ser después importante que nosotros lo manejemos, porque puede ser que yo sepa, me conozco muy bien la norma, me conozco muy bien los procesos, pero no tengo ese tacto para hablar con los auditados. Y cada vez que hago una pregunta, según el tono de voz, mi cuestión corporal, puede ser que se esté generando una reacción completamente diferente. Entonces, la entrevista que también se tiene que manejar. Entonces, eso es algo muy importante y como yo siempre les digo, ojalá cuando yo empecé a hacer la auditoría, yo hubiera tenido un Miguel Ángel o una Keila que me hubieran ayudado. Yo ahí, nadie nos ayudó, nosotros éramos, vamos a auditar y nadie te daba ni información porque es lo que tú dices, Guido, el ego. Mucha gente tiene toda la información y yo digo, Guido, tú compartes tu hoja de Excel y yo o sea, nosotros decimos que es tuya, no te preocupes que nosotros la utilizamos, pero hay gente que no quiere esto sino ser ellos, no dar información para mantenerse únicos en el mercado. Y ahora estamos globalizados. Fíjense que aquí en este taller tenemos gente de Nicaragua, de El Salvador, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Argentina, de qué otra parte, de Ecuador. O sea, tenemos de todas partes y lo importante es que estamos compartiendo, ¿ves? Y una situación que es la realidad. Si ustedes están como auditor en etapa 1 y que la realidad va a ser que todas las etapas 1 van a ser auditadas remotamente. Eso ya está como, ¿cómo es que se llama? Como un hecho. Sí, entonces vamos a tener que trabajar muy bien esta parte. Por eso es que es bueno que de repente uno habla y te dice, oye, pero me están mandando mucho material, no tengo tiempo, pero la idea es el éxito de la auditoría es poder trabajar. Y es preferible ser muy estricto en la etapa 1, por lo menos en el caso tanto Guido como mi persona nos han dicho que somos extremadamente estrictos en la etapa 1, pero después la etapa 2, es verdad, se ven los resultados. Sí, es así, ¿verdad? Es mejor invertir, ser más detallista en la etapa 1 y para que fluya la etapa 2. ¿Sí? Les cuento de una experiencia, no como auditor, sino como auditado de una empresa que no certificó porque tuvo un problema serio en la etapa 2.
Y entonces ahí fue la pregunta de, oye, ¿esto no vieron en la etapa 1 los evaluadores de la conformidad? Entonces, es determinante que hagas un muy buen trabajo en la etapa 1 y el desafío es más fuerte también cuando lo vas a hacer de manera remota. Bien, entonces creo que estamos mostrando la clave y este proceso previo muchas veces no está cuantificado, ¿verdad, Keila? En lo que significan los días auditor. No, no lo tenemos, o sea. Entonces, acuérdense que en el caso de nosotros que estamos haciendo simulacro, el grupo que va a auditar la etapa 1, porque va a haber un grupo que va a auditar la etapa 1 y otro grupo que va a auditar auditorías internas, o sea, que va a ser mucho más fácil. Pero el que va a auditar etapa 1 tiene mayor nivel de exigencia, porque tiene que pasarse por toda la normación o con el checklist para poder revisar se tiene, no se tiene, se tiene, no se tiene, y tienen que dar la respuesta y la opinión de nosotros. ¿Te acuerdas que es importantísimo la opinión de nosotros? Sí, recomendamos ir a la etapa 2 una vez que hagan el plan de acción, si no recomendamos ir a la etapa 2 o sencillamente la empresa no pasa, pues, o sea, no tiene que volver a repetir la etapa 1. O sea, estos son criterios que nosotros hacemos. Entonces, lo importante es que ya a nivel de auditores, yo los llamo los auditores formándose en LATAM, tenemos que buscar ese apoyo, porque ya antes yo era de Venezuela, ahora no, ahora yo soy latinoamericano, o sea, en cualquier parte del mundo, o sea, hoy estaba con gente de México hablando sobre los aspectos del COVID, la 45, yo le decía, bueno, pero es que ya me sabía lo de Panamá, me sabía lo de Colombia, ahora tengo que saberme lo de Venezuela, porque son leyes, regulaciones, pero al final caes en lo mismo. Entonces, esto creo que ha sido una experiencia muy buena. Okay. Yo quisiera agregar una pregunta que a lo mejor nadie la ha hecho, pero a lo mejor supuestamente todo el mundo la conoce, pero nadie la dice. Y la pregunta sería, en esta, yo conozco una auditora que indicaba que la etapa 1 no es una auditoría. Ella decía que eso era una actividad que se hacía de apoyo a la organización, pero que no era considerada como una etapa 1 y era una auditoría de un ente certificador. Es bastante crítico porque no lo considera como una auditoría. Y la pregunta sería, si yo consigo alguna desviación, algún incumplimiento en esos requisitos que yo estoy verificando, ¿puedo levantar la no conformidad? ¿Tengo que esperar el cierre de esa no conformidad? ¿Tengo que ver si el cierre fue eficaz o no fue eficaz? ¿Cómo se manejaría esa situación en estos casos? Bien. ¿Quieres responder tú, Keila, o la respondo yo? No, respóndela tú. No, tú, ya, porque perfecto, ya, perfecto. Bien, justamente la clave es en lo que significa la etapa 1. Ahora, esa versión que te dice que no es una auditoría, seguramente todavía está con la anterior 17021, ¿verdad? Con la anterior 17021, la actual ya está formalizada y te dice auditor, o sea, está en la 17021, o sea, no hay más vuelta que dar. Y tienes que dejar el tema de que si lo levantas como una no conformidad o no, ese es un tema específico que muchas veces he visto en casas certificadas, pero lo más coherente es que para que funcione tu sistema de gestión, levantas la no conformidad. Y de hecho, esa no conformidad tienes que haberla analizado, tratado, haber implementado las acciones correctivas y haber evaluado la eficacia de las acciones correctivas de esa no conformidad que tú diste en la etapa 1 para recién pasar, para poder subsanar y pasar a lo que implica la etapa 2. O sea, en la etapa 2, y eso hay que guardarse, un día prácticamente que vas a dedicar exclusivamente a revisar la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas tomadas para las no conformidades que surgió de la etapa 1. Entonces, sí o sí tienes que trabajar. Si no ha sido eficaz esa acción, no puedes tú pasar y no puedes recomendar lo que significaría una certificación en tu etapa 2. Por eso es clave que justamente tiene que haber ese seguimiento proactivo. Muy bien, nos vimos en la etapa 1, hicimos un levantamiento de no conformidades. Bien,
se tiene. Tú tienes que hacer, te das un plazo para lo que es el plan de acción correctiva, vas a definir las acciones correctivas. Tú como auditor tienes que ingresar en medio y también dar el visto bueno a las acciones correctivas que plantee tu auditado y también proactivamente haciendo el seguimiento. Ahí está la participación que tú tienes también como auditor. Hazte un seguimiento. Oye, estás cerrando, ¿cómo te está yendo? No te olvides que nos vemos en 3 meses, ¿verdad? Y cuando ya tú llegas a los 3 meses, tenemos que lograr que las empresas ya hayan cerrado esas no conformidades y estén eficaces. Entonces, levantas en la etapa 1, tiene que estar cerrada para la etapa 2, tiene que haberse evaluado la eficacia de la etapa 2 para poder proceder a lo que significa la respectiva recomendación para la certificación. O sea que el mensaje sería en esa etapa 1, cumplimiento 100% de los requisitos del sistema de gestión que se vaya a auditar. A ver, no necesariamente. O sea, en la etapa 1 puede ser que se generen varios desvíos y no conformidades. Puede ser que en tu plan de respuesta ante emergencias no tienes el enfoque de procesos en tu 8.2, en la etapa 1. Perfecto, no lo tienes. Es una no conformidad al sistema, no tienes los procesos. Si te quedaste con tu antiguo plan de emergencia que venía de OSAS, digamos, y no tienes un enfoque de procesos del 8.2. ¿Es una no conformidad de etapa 1? Sí, pero eso lo tienes que haber subsanado en la etapa 2. Y en la etapa 2 tienes que decir, sí, efectivamente, ya lo tengo como proceso, lo he gestionado como proceso, he hecho mis acciones correctivas y ya puedo, y está corriendo. Es decir, en la etapa 2 no pueden existir elementos clave y básicos del sistema de gestión que no estén debidamente implementados. En la etapa 1 sí van a haber, o sea, van a haber desvíos, seguro que sí, siempre hay, incluso desvíos legales, siempre hay en la etapa 1, por eso es clave, y eso nos decía, hablábamos con Kelly, hemos sido a veces, dicen que muy duros, pero en realidad no hemos sido duros, hemos hecho lo que teníamos que hacer, o sea, ver lo que es, ¿sí? Es la independencia, la imparcialidad, ¿verdad? Entonces, en la etapa 1 va a tener desvíos, sí, pero en la etapa 2 ya tienes que tener el tema referido a lo que significa el funcionamiento ya del sistema de gestión. Ahora, no se olviden que tenemos los 2 tipos de errores como auditor, error tipo 1 y error tipo 2, ¿sí? Y eso hay que aclarar, o sea, hay que tener mucha precaución de decir que todo está bien, aceptar lo que significa la media probacional que está bien, siendo que no tenemos una muestra suficiente y que en realidad está mal. O sea, siempre hay que manejar y eso aclarar al cliente que es un muestreo y que en lo que hemos revisado en ese momento dado para esa auditoría, sí se están cumpliendo los requisitos y se cumplen los criterios de auditoría que hemos evaluado. Es decir, por eso, si no hacemos una buena etapa, o sea, en la etapa 2 no podemos encontrar cosas tan obvias como, por ejemplo, oye, en la etapa 2 resulta que no han determinado otras oportunidades al sistema de gestión. Oye, eso no puedes verlo en una etapa 2, o sea, eso tiene que estar lógico en una etapa 1. Y justamente hago eco a tu pregunta, Miguel, para entrar a lo que significa el conversatorio y ver los aspectos clave. Pero no sé si respondo, Miguel. Sí, está claro. ¿Sí? La idea es que en el planteamiento, en la presentación, todos estos puntos se aclaren de manera tal que si yo no lo pensé, y si lo dijo otro, pues se aclaró. La idea es plantearlo y hay algo muy bueno que acabas de comentar, que son los errores tipo 1 y tipo 2. Eso se hablaba mucho en estadística, en la parte de muestreo, error tipo 1 y tipo 2. A lo mejor nosotros no estamos haciendo un curso de estadística, pero yo siempre insisto que la estadística es la base de todo sistema de gestión para poder llevarlo a un final feliz, un buen término. Entonces, me pareció bien interesante la utilización de esos 2 términos. Ok, entonces, Guido, continúa. Bien. Entonces, vamos a entrar en lo que significa aspectos clave. O sea, y esto ustedes ya saben, 4.1, el tema es referido a lo que es. De hecho, ojo, no nos está pidiendo que tengamos un FODA, no se olviden. Aquí lo fundamental es que debemos determinar primero, cuáles son las cuestiones, tener claro qué cuestiones tienen, pero el focus aquí en el 4.1, no se olviden, es que afecten a los resultados previstos del sistema de gestión. O sea, no es que tengo un FODA y ya, no es suficiente, o sea, no puedes tener el método que tú quieras, pero lo importante es qué de esas cosas me afectan al desempeño del sistema de gestión y al desempeño de SCT.
Eso es fundamental, es el link, porque a veces solo colocamos cosas, ¿verdad? Es lo que siempre pasa, pero oye, ¿esto cómo te afecta? Y lo más importante, que en el 4.1 tú tengas el link y sea una entrada más a lo que significa la determinación de tus otros riesgos y otras oportunidades al sistema de gestión, que lo vas a trabajar en lo que significa el 6.1.1. Ya ese es un punto clave que tiene que ver. Otro elemento importante, ¿cuál es tu criterio de pertinencia? Porque son palabras mágicas que hay en la norma. Palabra pertinencia, el tener en cuenta y el considerar, ¿ya? Y otra palabra mágica en la norma que ustedes tienen que tener es el tema de determinar. Si bien en muchos lugares no nos pide información documentada, pero nos dice, debe determinar. Ok, ¿dónde determinaste? Donde tú quieras, pero ¿dónde lo determinaste? Si ese es un elemento fundamental, el que nosotros, la alta dirección, tenga el conocimiento de este contexto, que este contexto esté enfocado a aquellas cuestiones que afecten a tu sistema de gestión y a tu logro de tus 3 resultados previstos, qué son las cosas pertinentes y que existe un link con el 6.1.1, fundamental. El 4.2 también es otra entrada fundamental, que vamos a ver lo que significa ese cribado que nos genera. Primero, determinar las necesidades y expectativas de las partes, de los trabajadores, paso 1, y no se olviden que ahí entre el 5.4, lo que significa en consulta, tiene que determinarse el tema de las necesidades y expectativas de los trabajadores, voy al 5.4, y ahí está el cribado. ¿Cuáles son las partes interesadas pertinentes? De esas partes interesadas pertinentes, otra vez, ¿qué es pertinente? ¿Cuáles de esas necesidades y expectativas se vuelven requisitos? Y al decir aquello estamos viendo, oye, que mi cribado, eso es lo útil, en 14 y en 45 está claro, te dice aquellos que están ligados a los temas legales, ¿sí? ¿Y cuáles de esos voy a gestionar? O sea, no se olviden que el 4.2 tiene un link, ustedes como auditores tienen que tejer los diferentes requisitos del sistema de gestión, no verlos como un tema aislado, no. Oye, el 4.1 ya me dispara al 4, el 4.1 me dispara al 6.1.1, es una entrada del 6.1.1. El 4.2 es una entrada también del 6.1.1 porque voy a tener riesgos y oportunidades. ¿A qué cosas? A no cumplir los requisitos, las expectativas o los riesgos y oportunidades que me traen las partes interesadas. Y el 4.2 me va a alimentar también al 6.1.3 porque tal vez voy a tener otros requisitos que no son legales, pero que yo he decidido adoptarlos de mis partes interesadas, que tengo que gestionarlos. Y eso va a entrar y va a alimentar al 6.1.3 y lo vas a evaluar también en el 9.1.2. ¿Me entienden cómo estamos haciendo el tejido del PHBA? Ya ese es el clic que ustedes tienen que tener todo el tiempo cuando hacen sus procesos de evaluación de la conformidad. El alcance determinante, los límites y aplicabilidad, una salida, o sea, tú te tienes que ir de la etapa 1, ojo, con el alcance de certificación definido. O sea, es tarea ineludible de la etapa 1 definir el alcance. Y no te olvides que no es tu alcance. Tienes que lograr que la alta dirección se apropie del alcance. Es la alta dirección la que tiene que sentirse cómoda con el alcance de su sistema de gestión. Obviamente, bajo todo nuestro criterio y bajo nuestra lógica y que cumpla, ¿verdad? Pero no te olvides que tienes que lograr que la alta dirección se apropie del sistema. Tu papel, la química fundamental que tú tienes como auditor, yo le llamo, no tenemos que ser asustadores del sistema de gestión, más bien yo diría tenemos que ser encantadores del sistema de gestión. No te olvides que el contexto hoy en día nos está diciendo que muchas empresas van a repensar la certificación. En esta crisis económica que estamos viviendo van a repensar. Entonces, tienes tú que darle valor agregado y más bien tu presencia como evaluador de la conformidad va a hacer que la organización se apropie más y más bien sea más receptiva. Versus que tú vayas y comiences a crucificar a las personas, obviamente va a ser una tortura y más bien va a haber un rechazo. Y eso es fundamental. Y no está solamente tu conocimiento y que sepas todo, sino cómo llegas a las personas. El alcance del sistema, el 4.4 lo fundamental, así como el 4.4.9000 es determinante en 45.000, aquí te enclava al enfoque de procesos. Es decir, que aquí tú tienes que verificar que todos los diferentes requisitos de la norma, ¿sí? Los requisitos como por ejemplo el 5.3, el 5.4, ¿verdad? El 6.1.2, lo que significa 8.1.3, ¿verdad? El 8.1.1, el 8.2, o sea, ustedes ya conocen dónde te pide procesos, estén enfocados como un proceso, porque te dice determinar los procesos del sistema de gestión y sus interacciones. Ah, caray. Oye, primera pregunta. ¿Mi hiper tiene enfoque a procesos? La consulta y participación
está vista como un proceso. La gestión del cambio está vista como un proceso. El seguimiento, medición, análisis y evaluación está vista como un proceso. Primera pregunta. Segundo, ¿cómo interactuamos? ¿Cómo interactúan estos procesos? Tarea fundamental en el 4-4. ¿Sí? Y ese es un tema que muchas veces no les queda claro a las empresas al momento de... Esto es una cosa clásica en la etapa 1. ¿Sí? Bien, miren, hay muchas cosas, podemos hablar mucho tiempo, nos está ganando, como en buena auditoría estamos ya sobre tiempo. Entonces, liderazgo y participación, ¿estamos en hora, Miguel? Perdón, estamos sobre la hora. Ya, ¿cuánto tiempo más tenemos? No, continúa. Mientras ¿Sí? tengas el material, bueno, podemos prolongarlo. Yo no creo que haya problema con los participantes, porque de esa manera, bueno, estamos viendo el enfoque que tú le estás dando a todos estos puntos. Yo pienso de que continúe y, bueno, tómate el tiempo que necesites para terminar tu exposición. Bien, muchas gracias, Miguel. Continuamos. Entonces, liderazgo y compromiso es uno de los puntos más difíciles. Es un tema, alguna vez conversábamos, Keila, ¿verdad? ¿Has sacado ya alguna NDC de liderazgo y compromiso? Sí. En realidad, el espíritu que te trae liderazgo y compromiso es básicamente tú poder evaluar comportamientos visibles. No se olviden que la estructura de alto nivel ya te dice el tener política, el hacer revisión por la dirección del dar recursos es algo clásico, es lo que ya había antes de la estructura de alto nivel. O sea, eso ya per se tiene que existir. Es como tú demuestras, y la palabra clave, demostrar compromiso. Y aquí es fundamental, tú tienes diferentes incisos, tienes varios incisos, no vas a poder evaluar todo esto en una etapa 1. Pero toma una muestra más importante de aquellos incisos donde tú permitas a la alta dirección demostrar, o sea, cómo la alta dirección se apropia y demuestra su compromiso. ¿Sí? Esto es fundamental. Este es uno de los requisitos más difíciles de auditar, porque, ojo, no te olvides que también estás auditando a la alta dirección. ¿Sí? Y a la alta dirección tienes un lenguaje distinto. Tienes que tener también el tino respectivo, la palabra precisa, ¿verdad? Para auditar a lo que es la dirección. Entonces, aquí estás viendo específicamente cómo tú buscar la conformidad para ver si esta alta dirección está demostrando su compromiso con el sistema de gestión. ¿Sí? Elemento clave, piénsela bien, qué cosas tú vas a demostrar, cómo logras que la alta dirección demuestra que está participando y que está apoyando al sistema de gestión. La política no le damos. Disculpe, Guido, hay una liderazgo de compromiso. Bueno, lo he visto en el campo, por ejemplo, muy pocas veces en un curso de capacitación que se le da al trabajador en mina, he visto en muy pocos superintendentes general participar, acercarse y sentarse junto con los trabajadores a escuchar casi todo el curso. Sí. Exacto, y entonces, cuando firma la lista de asistencia, pero yo lo he visto que ha estado ahí, ¿me está demostrando un compromiso? No, pues claro que no. Está muy bien lo que tú mencionas, ¿verdad? Y ahí está el tema de siendo parte del sistema de gestión. Eso está bien, sí. Pero no te olvides, en una etapa 1, en realidad te dice el liderazgo y compromiso de la alta dirección. ¿Sí? De la alta dirección. En una etapa 1, vas a ver el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Bien, en una etapa así más macro. En una etapa 2 ya vas a comenzar a trabajar. Y además de la alta dirección, vas a hablar de la primera línea. ¿Sí? Y a medida que va madurando el sistema, José, ya en una auditoría de seguimiento, ya has visto a la alta dirección, ahí sí entras a nivel operativo. Sí, y ahí comienzas a los mandos medios a decir, oye, ¿dónde está tu liderazgo y compromiso? Obviamente, tú puedes hacerlo en todo el proceso, pero es un tema que poco a poco hay que ir visualizándolo. ¿Sí? Y me voy al otro lado. ¿Sí? Lo importante es que nosotros, al momento de hacer la evaluación y que le quede claro en la etapa 1, es que tenemos que transmitir que el 5.1 es básicamente, hasta el inciso M, básicamente, si no mal recuerdo, que nos dice cómo tú puedes demostrar conformidad. Ahí está la clave de nosotros como evaluadores de la conformidad, de hacerles notar a la gerencia y al equipo de gestión que nos digan, oye, demuéstrame cómo tú estás logrando el liderazgo y compromiso. Ah, ya, miren, aquí yo puedo demostrar que, miren, mi gerente hace las famosas caminatas de seguridad. Miren, mi gerente ha hecho la felicitación del Día Mundial de la Seguridad el 28 de abril.
O miren, el tema, aquí estamos viendo que manda mensajes y emite mails. Dije, tenemos que lograr buscar esa conformidad en lo que significa el liderazgo. Y poco a poco, José, o sea, si en la primera etapa, si en la auditoría 1, en la etapa 1, me voy y les digo, el supervisor de campo no está participando, es un poquito delicado. ¿Ya? Eso dejémoslo un poquito para más adelante, para la etapa 1, seguimiento 1, seguimiento 2. ¿Ya? Pero en la etapa 1, primero lo fundamental. No te olvides que seguridad es, si la cabeza dice verde, todos hablamos verde. Entonces, es de arriba hacia abajo. ¿Sí? Eso es importante. Liderazgo, en temas de seguridad, primero tenemos que en la etapa 1 y etapa 2 lograr ese compromiso visible de la alta dirección. A ellos son los fundamentales. Ya con ese compromiso va a pasar al siguiente nivel, mando medio, y si el mando medio está de acuerdo, el supervisor va a hacerlo. Y ya tú en un seguimiento 1, seguimiento 2, ahí ya vas a comenzar a cobrar liderazgo y compromiso en campo a los mandos medios. No sé si me dejo entender, José, el proceso, porque es un tema delicado y no te olvides que esto no viene acompañado con programas de formación y desarrollo de liderazgo. O sea, nuestro papel fundamental es transformar al jefe en líder. Y eso no lo vamos a hacer nosotros como evaluadores de la conformidad, es un trabajo de la organización, pero tenemos que justamente dar esas líneas para que la gente entienda y es un proceso que viene poco a poco. Y ojo, no te olvides que en el 5, a diferencia de la 9 y 14, no solo es liderazgo, es participación, que eso vamos a estar en el 5.4. Respondo a tu pregunta, José. Sí, no, yo lo ponía porque generalmente en este tipo de operaciones que no son muy grandes, el máximo pues es allí el superintendente general, no hay gerentes en esa unidad, o sea, no, entonces... Lo de tus menciones, ¿ya? Ajá, bueno, pues en ese momento no hay más arriba de él. Ahora, el resto es Lima, ¿no? Yo hablo que en provincia, generalmente. Ahora, ojo, no te olvides, yo tengo me voy a inventar, tengo una empresa constructora para una provincia, ¿ya? En Iquitos, me voy al Perú. Si tu alcance de la certificación es esa obra en Iquitos, ¿ya? Ojo, no te olvides que la alta dirección es la alta dirección de ese alcance. ¿Ya? No necesariamente es el gerente corporativo de obras, no necesariamente. Eso es importante también ubicar cuál es nuestra alta dirección dentro del alcance del sistema de gestión. Sí, eso es importante. Por más que sea grande o sea chiquitita, esa es la alta dirección que tenemos que tenerla claramente definida. Bueno, política, no hay mucho drama, tienes que cumplir los requisitos, roles y responsabilidades. Aquí el punto flaco normalmente es que no comunican y no están debidamente entendidos los roles y responsabilidades. Y aquí tú tienes un link, no te olvides, el 5.3 con el 7.2. O sea, ¿cómo logras que preguntas? Ahora, ahí pasa la pelota al tema del 7.2. ¿Qué has hecho para dar competencia a las personas para que cumplan sus roles y responsabilidades? Sí, con un enfoque de tejido. Consulta y participación. Aquí palabra mágica es enfatizar. ¿Sí? El énfasis, que son los 2 puntos que te plantea. Otro elemento clave, buscar lo que significa, que es el paso 0. Determinar las barreras a la participación, eliminar estas barreras o minimizarlas. 1. Luego, determinar los mecanismos de participación y consulta, es el paso 0, que tiene que ser con participación de los diferentes trabajadores. Y enfatizar en los otros diferentes elementos. Este es un tema largo. En una etapa 1, lo que tú tienes que revisar es que tenga un enfoque de procesos, ¿sí? Y que tengan herramientas para cubrir todos los diferentes incisos que se plantean, lo que es participación y consulta, que hayan determinado las barreras, que las eliminen, ¿sí? Y que faciliten los tiempos y recursos. Bueno, tenemos mucho para charlar, pero ok. Aquí estos otros 2 puntos estamos viendo. El 6.1.1 creo que nos queda claro a todos. Más etéreo, no se olviden del 6.1.1, el tema asociado a los riesgos, los otros riesgos y otras oportunidades al sistema de gestión, la entrada de los otros riesgos y otras oportunidades, que es el 4.1, el 4.2, los requisitos legales y la operación del sistema de gestión. Y no te olvides que son los otros riesgos y otras oportunidades que pueden afectar a los resultados previstos, a esos 3 resultados previstos que hemos mencionado. En tema de la hiper, no se olviden acá las nuevas cosas fundamentales que nos trae versus lo que es 18, el tema asociado que tiene más peso en la parte del riesgo psicosocial, un elemento fundamental. No se olviden hoy día los procesos de teletrabajo, el riesgo psicosocial que está trayendo. El tema referido también en los modelos el tema de los peligros, no se olviden ya comenzar a trabajar, si bien esto ya estaba desde OSAS, pero enfocarse en lo que es el evento no deseado, ¿sí? Evento, suceso o exposición no deseada, porque en realidad tú sacas el nivel de riesgo, la probabilidad de celeridad la sacas al evento, suceso o exposición, no hay peligro.
Y no te olvides, también es clave que tú tengas definido tu organización a qué le llamas peligro, porque en función a tú qué le llamas peligro, sabemos que es fuente, situación o circunstancia con potencial de exposición, tú vas a poder demostrar si estás eliminando o no. En la evaluación de riesgos EST, fundamental, hoy en día los controles son clave para determinar el nivel de riesgo a través de la probabilidad. Ya no puede haber el tema de un riesgo puro, un riesgo inherente, ¿verdad? En 45.000 no hay aquello. ¿Por qué? Porque te dice, básicamente la evaluación tiene que tomar en cuenta los controles existentes. Entonces, el control va a ser un subfactor de tu probabilidad determinante, ¿sí? Y la evaluación de los otros riesgos y otras oportunidades. El punto específico de lo que es el 6123, que es las oportunidades ST, no sé si lo han podido visualizar, Keila, y clarificar ese tema. Aló. En las oportunidades ST. La Miguel. identificación de las oportunidades, bueno, eso es básico. Nosotros siempre decimos que siempre se ataca, en buen sentido de la palabra, al riesgo. Siempre identificamos los riesgos. Y las oportunidades las vamos dejando a un lado y no se le dan muchas opciones para las organizaciones poder identificar esas oportunidades. Pero tan importante es el riesgo como la oportunidad. Y una pregunta que te iba a hacer al margen, tú sabes que en la norma 45.000 habla de peligros. Sí. Y cuando habla de peligro es porque si hay un peligro, hay un riesgo, definitivamente. Pero cuando hablamos de otro sistema de gestión, por ejemplo, la 9001, habla en el 4.4 de identificar los riesgos de los procesos, pero no hablan de los peligros. Entonces, la pregunta hacia ti sería, ¿por qué en esas normas del sistema de gestión que se habla de riesgo, y el riesgo es de la multiplicación de una probabilidad por un impacto, ¿ok? No se habla de peligro, sino de riesgo, y en este caso, en la 45, sí se habla de peligro? Bien, excelente pregunta, Miguel. Miren, en realidad voy a acudir a lo que significa la guía 73, ¿ya? Que es la guía madre de gestión del riesgo, donde ahí te habla del riesgo y te habla del evento no deseado, te habla del peligro. En realidad, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la estructura de alto nivel y cuando hablamos de la 31.000, ¿ya? Y te digo, la anterior 31.000, no la nueva, ¿sí? La nueva está muy bien, está bien, pero en realidad lo que no está tan claro y no se trabajó y clarificó en la 31.000 es que en realidad el riesgo es un escenario, ¿sí? Escenario donde tú vas a medir con dos brazos probabilidad y severidad, por demás ya lo sabemos. Pero en realidad, cuando hablamos de riesgo en el tema de la 31.000, vemos la fuente de riesgo. En realidad, lo que nosotros vamos a medir son las fuentes de riesgo. Si bien en la estructura de alto nivel nos habla de riesgos y oportunidades, en realidad es un tema que debió haberse llamado fuentes de riesgo, ¿sí? Porque la fuente de riesgo, ahí, las fuentes de riesgo que tú vas a visualizar en la 9000, puedes abordar de varias formas. Puede ser al 4.1, 4.2, al contexto, pero ojo, que se vaya al sistema de gestión. Otro, a las salidas del proceso del sistema de gestión de calidad. Otro, al mismo proceso del sistema. Y el que realmente deberíamos trabajarlo más es a la conformidad del producto. ¿Qué fuentes de riesgo me pueden ocasionar incertidumbres sobre esos elementos? Es un tema de lenguaje. O sea, es una mala apropiación que se ha realizado, Miguel, porque si tú haces una analogía, vamos a hacer una analogía trinorma, ¿ya? La que realmente maneja de forma más correcta es en 45. En 45 tenemos 4 cuadrantes. En la parte negativa tenemos los peligros, que es a la parte técnica, ¿sí? La parte negativa al sistema de gestión se llaman otros riesgos. En 14 tenemos la parte técnica, digamos, la parte negativa, los aspectos que me dan impacto negativo, ¿sí? Ya, la parte de lo que significa gestión, le llama riesgos, es muy genérica 14.000, ¿sí? Pero es más, se dan cuenta, eso ha sido un proceso de aprendizaje también, la 45.000 nos ha tomado 5 o 6 años hacerla, ¿ya? Y ha recogido todos. En 9.000 es un poquito muy macro, y en realidad si hablamos de los riesgos a la calidad de realidad, tenemos que hablar a las fuentes de riesgo. Lo mismo nos pasa en 19.011. ¿Qué fuentes de riesgo puede haber a mi programa de auditoría, a mi proceso de auditoría? ¿Sí? Ese debería ser porque me voy al lenguaje que está más depurado en 31.000,
¿sí? Porque ahí te dice las fuentes de riesgo, y me gustaba más la anterior versión porque era más clara, y lo que está descrito en la guía 73. No sé si llego a aclararte, Miguel, un poquito el escenario, haciendo un análisis comparado. Sí, fíjate que esto es una pregunta muy común porque produce ruido cuando hablamos de riesgo y después hablamos en la 45 y hablamos de peligro. Sí. Y entonces, no sé, bueno, el problema de fondo creo que fue que como eran grupos de trabajo diferentes, pues no quisieron absorber la metodología o los términos del otro grupo. Y entonces dejaron lo que era riesgo. Pero si yo tengo una fuente de riesgo, igual en la 45 tengo una fuente de riesgo. Tu fuente de riesgo en este caso sería el peligro. Ahora Sí, tienes la fuente de riesgo técnica, en 45 es el peligro. Claro, lo que pasa es que en la 45 lo llaman peligro, pero es una fuente de riesgo, una fuente de peligro que tenemos ahí presente. Pero el problema es que la terminología que se están utilizando todavía en estas normas del sistema de gestión no está totalmente normalizada y de una forma lo llama la 9001, otra forma lo llama la 45. Cuando hablamos de peligro, estamos hablando de esas situaciones que puedan impactar a la persona, definitivamente, pero cuando yo hablo de riesgo, estoy hablando también de situaciones que no solamente pueden impactar a la persona, como sería en la 14.000, sino que impactan a un proceso, impactan a una organización. Entonces, y hay un peligro eminente que no lo llaman peligro, sino riesgo, y entonces se crea una mala concepción, parecieran que fueran cosas diferentes, o que se está utilizando una terminología que no es la adecuada. Exacto. Ahí en 45, justamente, eso es importante tener. Cuando la norma dice riesgos, en 45, ojo, te está refiriendo a dos cosas. Al tema de los peligros y riesgos SCT, la parte técnica, y los otros riesgos, que es el tema de gestión. ¿Ya? Hay esa claridad, más bien en 45. Cuando te dice riesgos y oportunidades, te dice, a los riesgos son dos, el técnico, los peligros, y los otros riesgos del sistema de gestión que vienen del 611. Y las oportunidades también tienes las dos en 45. Las oportunidades SCT, que son las técnicas, y las otras oportunidades que son al sistema de gestión de SCT. Y eso es clave. En 14 básicamente es más general, no hay esa claridad. En 9 es global, ahí sí que yo creo que también era la primera vez en 9 que se estaba hablando del tema de los riesgos y oportunidades. Yo creo que la siguiente versión va a estar un poco más clara, ¿verdad? No sé qué opinas tú, Miguel. Sí, no, definitivamente. Esto es un proceso de mejoramiento continuo con todas estas normas, pero que en el momento actual, ahorita acabo de ver un comentario que hablaba, déjame leerlo, primero, esto lo está diciendo Víctor. Primero, existe el peligro, que sería el desconocimiento, y el riesgo es no saber aplicar los procesos. Bueno, eso es una forma de definirlo. Pero lo cierto del caso... una forma. No sé, ahí, Víctor. Ahí, Víctor, hay que tener mucha precaución. Víctor, tú estás en Perú, Víctor. Nicaragua, ya. Nicaragua. Hay que tener mucha precaución, Víctor. En realidad, el riesgo SCT, llamemos hoy en día riesgo SCT, ya la parte técnica, es el escenario donde está la probabilidad de que un evento, suceso o exposición no deseada pueda generarte alguna severidad. Si tu peligro es el desnivel, ¿sí? O peligro es la electricidad, hablas de un peligro puro, la electricidad, el evento, suceso o exposición es cable desprotegido, y el riesgo lo vas a medir como probabilidad alta, nivel de severidad alta. ¿Sí? El riesgo es ese escenario donde mides el tamaño del evento, suceso o exposición peligrosa. O sea, mucho se manejó en OSAS, el tema de el peligro era el tema del sistema mecánico, el riesgo, atrapamiento. No. En realidad, ese concepto que se manejó mucho en Latinoamérica, el tema del riesgo, caída al mismo nivel, contactos eléctricos, el tema de exposición a ruido, en realidad hoy tenemos que entenderlo como el evento, suceso o exposición peligrosa. La fuente pura
es el tema del peligro, ¿ya? Y ojo, no voy a entrar a mucho detalle porque ahí está, ¿a qué tú le llamas peligro? Porque, ojo, en el 5.2 te comprometiste a eliminar peligros, 1. Y en el 8.1.2 te voy a cobrar y me tienes que demostrar el proceso para eliminar peligros y reducir los riesgos. Entonces, tiene que ser un llamado a nosotros. A mí, les confieso, particularmente me ha tocado reaprender, ¿sí? El tema, ya llevaba más de 15 años con 18.000, pero me ha tocado reaprender cosas que ya estaban en la 18.002, te guiaban muchas cosas, pero volver a entender para poder mejorar esta concepción en la 45.000. Porque, ojo, hoy en día tienes que enfocarte a un elemento más que son las oportunidades SST, que son las circunstancias o conjunto de circunstancias que van a permitirte mejorar tu desempeño. No te dice nada esa definición, pero el concepto que te comento que se fundó, les cuento esta historia de las oportunidades SST, esto en el Committee Draft 2 sale, ahí nadie le entendíamos. Es básicamente, tu oportunidad SST es escalar en la jerarquía de los controles, 1, o agregar más controles, o eliminar el peligro directamente, o hacer acciones de ergonomía, que es lo que te define el 6.1.2.3. ¿Ya? Pero bueno, me estoy ampliando demasiado, mil disculpas por el tiempo, pero esta claridad de conceptos es importante que ustedes como evaluadores de la conformidad la tengan. Y ojo, tampoco toda la auditoría va a ser imponer tu concepto. No, no, señores. Ustedes tienen que entender el concepto que está manejando la organización y hacer la evaluación bajo ese concepto. ¿Sí? Obviamente, si es un concepto que está mal hecho, ahí sí es un desvío. Pero no puedes tú tampoco imponer. Y ese es un error que se cometen muchos colegas evaluadores de la conformidad. Bueno, a veces creo que esa no es la idea justamente. Bien, en tema de inocuidad, perfecto. En inocuidad 22.000, muy bien. El peligro está, en inocuidad está claro también. Es ahí el tema del HACCP te ayuda muchísimo, el tema de los peligros. Bien. Bueno, creo que voy a seguir adelantando porque si no lo voy a tener hasta medianoche. El capítulo 7 creo que es transversal, no lo vamos a ver, o sea, es un tema transversal, no lo voy a tocar mucho, ya lo han debido ver. Este sí es importante. El 8 es un elemento clave, porque en realidad en el 8.1.1, en la etapa 1, tú tienes que ver, ojo, muchos de ustedes ya han trabajado con 18.000, recuerdan el viejo 446, ¿verdad? Miren, en 18.000, tú tenías en el 431, que era la identificación de peligros y determinación de los controles. Ahí te salían una vez los controles. Bien. Y luego tenías el 446, que era el control operacional. Bien, en 2 lugares. Hoy en día esa parte de la determinación de los controles, sumado al 446, viene a ser parte del 8.1.1, más la implementación de lo que significan las acciones que te comprometiste en el 6.1. Es decir, el 8.1.1 es más grande que el 446, a los que han manejado anteriormente 18. O sea, sí está el control operacional, está bien, pero tienes algo más macro que te dice los procesos para 2 cosas. Para implementar todo lo que te comprometiste en el 6, específicamente 6.1.4 y 6.2.2, clarísimo. Y luego los procesos necesarios para implementar los requisitos del sistema de gestión. ¿Cuáles son tus requisitos? La norma y tus requisitos legales. Y eso lo vas a materializar mediante la determinación de criterios, establecer los criterios y toda la historia que ustedes ya conocen. Ese es un punto flaco, les comento. Normalmente, ¿cuál es tu 8.1.1? Mi permiso, trabajo en altura, caliente, confinado, inspecciones. Sí, está bien, muy bien, ¿ya? Pero ¿cuáles son tus procesos de gestión del control operacional y para lograr el 6.1? Ese es, ¿sí? El 6, 6.1.1, 6.1.4 y el 6.2.2. Esa es la clave que muchas veces no estamos visualizando en el 8.1.1. Esos 2 grandes procesos. El 8.1.2 es un desafío porque les comento que ahí te está diciendo en líneas, primero que es un proceso y que no solamente vas a estar enclavado a la salida del 6.1.2.1, es decir, no solo vas a vivir de la IP para hacer esto. Hay otras fuentes para trabajar en eliminar peligros y reducir los riesgos, como el tema de la gestión del cambio. Esa es otra fuente fundamental que vas a trabajar. ¿Sí? Entonces, el tema de la generación de oportunidades SST también es otra fuerte. O sea, te estaba diciendo acá, oye, mira más allá de solo la hiper para buscar situaciones o circunstancias donde vas a poder eliminar los peligros y reducir los riesgos. Así que les cuento un poco la historia. Esto, en realidad, en el DIS 2 se hace este cambio. En el DIS 1 era más feliz porque decía aplicar la jerarquía de los controles. Pero fue un poco más puro y más exigente del DIS 2 y bueno, terminó ya ahí. Gestión del cambio, tema duro. Tema duro. O sea, es un tema clave. Tienes que ser poco a poco en la etapa 1 si no los vas a correr.
Porque si tú auditas una gestión del cambio, no te olvides que la gestión del cambio es ahora multidimensional. Ya no solamente es a las locaciones, instalaciones y temas de tus equipos maquinarios, como era ya en anterior OSAS. Te amplía y te dice, tú vas a disparar la gestión del cambio cuando existan cambios en tus requisitos legales, cambios en tu forma de trabajo, en tu cantidad de gente de trabajo, en la información y modo de trabajo que tú tienes. O sea, se amplía el proceso de la gestión del cambio, ¿sí? A elementos de gestión. En OSAS nos enfocábamos mucho a la gestión del cambio, a la parte técnica, era uno de los elementos del 431, si ustedes recuerdan. Ahora es eso más otras fuentes de gestión de cambios. Y aquí vas a hacer un link también con lo que es para esos cambios determinar los riesgos y oportunidades. Y al decir riesgos y oportunidades, estoy yendo a los dos, a los técnicos y a los de gestión. O sea, a los peligros, riesgos ST, los otros riesgos y otras oportunidades, las oportunidades SST y las otras oportunidades. Es una espiral que, bueno, como les digo, primera tarea en fase 1, que lo vean como un proceso y que tomen en cuenta las dimensiones que te plantea la misma. ¿Ya? El 814 es interesante, el tema de generalidades, esto ya estaba, no es nuevo. Contratistas, sí, aquí es importante. Un tema nuevo que podemos visualizar es el tema de cómo tú consideras los aspectos SST al momento de definir la contratación de los contratistas, o sea, al momento de seleccionar los contratistas. Es un tema nuevo que te trae 45, vale la pena mencionar. Y lo que sí hay que tener mucha precaución es el tema de la contratación externa, porque está ligado a acuerdos legales. Te dice que tú tienes que verificar en función a los requisitos legales, ¿verdad? Si está cumpliendo aquello. Bueno, preparación y respuesta ante emergencia, ya estamos sobre la hora. Aquí el enfoque a procesos, que es un elemento clave que tú tienes que ver. No te olvides que no solo es tu plan, no solo es tu plan es tu enfoque a procesos, o sea, abordar la gestión de emergencia como unos procesos, es otro. Seguimiento y medición, bueno, otro proceso, evaluación del cumplimiento, donde vamos a dar muchas vueltas, auditoría, para que los vaya a cansar y ustedes recitan eso. La revisión por la dirección, aquí hay 3 palabras mágicas, que es conveniencia, adecuación y eficacia, es decir, la conclusión de la alta dirección, si existe la conveniencia, adecuación y eficacia, que te la definen los anexos, que es conveniencia, adecuación y eficacia en la norma. Entonces, son las salidas clave que tienen que... O sea, lo más importante son las salidas de la revisión por la dirección. A veces nos enclavamos en las entradas. Pero ojo, la norma te dice considerar las siguientes entradas, palabra clave, ¿sí? Pero donde no es discutible es el tema de las salidas de la revisión, las conclusiones, la conveniencia, adecuación y eficacia. Y bueno, en generalidades, que es un tema más etéreo, aquí vamos a hablar que las generalidades tenemos que verificar que se jalen tanto del 9.1, del 9.1, del 9.12, del 9.3, prácticamente te jala de los 3. Aquí surge el tercer tipo de oportunidades. Miren en 45, tienes 3 tipos de oportunidades en 45. Las oportunidades SST, que son las del 6.1.2.3, las otras oportunidades que son al sistema de gestión en el 6.1.1, y tienes las grandes oportunidades al sistema de gestión, que son las del 10.1. ¿Me sigue? ¿Sí? Son los 3 tipos que tú tienes que visualizar. Bueno, incidentes no conformidades, un aspecto que ya lo teníamos. La novedad acá en 45 es que, ojo, tienes que evaluar la eficacia de acciones, incluyendo las correctivas. Antes nos decían solo de las correctivas. 9 y 14 solo nos piden las correctivas, en 45 es de todas, ojo. Y bueno, la mejora continua, que tú tienes que ver y sumar lo que sale de acá del 10.1 y del 2, y el tema de ver cómo tú demuestras la conveniencia, adecuación y eficacia. Y fundamental en el 9.1, tener claro cómo mides el desempeño SST. Esa es la claridad. Tú mides el desempeño SST y vas a poder definir después acá, oye, sí, en el 10.2 y en el 9.10.3 estoy mejorando mi desempeño SST, porque no se olviden que es uno de los resultados previstos de 45. Y bueno, eso es todo, querido Miguel. Muchas gracias por el tiempo. No sé si hay más alguna consulta, me he extendido bastante, pero he estado, creo, la medida de lo que pudimos tratar de mostrar alguna información que puede ser útil para lo que es un etapa. Bueno, muchas gracias, Guido, por tu participación, por tu exposición. Vamos a que quedó la pantalla. Ok, ahora sí, que había quedado la pantalla en negro. Bueno, muchas gracias por tu participación. Nos pareció muy interesante. Y bueno, vamos a darle la palabra a Keila para que se despida. Keila. Bueno, Guido, como siempre, estamos en contacto. Muchas gracias por tu apoyo de manera de ir formando la generación de relevo de nosotros los auditores,
que tenemos que darle con el apoyo de nosotros, y se van a cualquier evento y estas cuestiones estaremos en contacto para continuar dando esa información. Gracias, Guido, y nos estamos hablando para las próximas auditorías en conjunto. Perfecto, muchas gracias, Keila, muchas gracias, Miguel, por la oportunidad, un gusto realmente, felicitar por esta iniciativa y un saludo cordial a todos. Estamos en contacto, hasta la próxima. Hasta luego a todos, vamos a cerrar la sección. Hasta luego, chao. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Igualmente, Gracias. feliz noche. Gracias. Gracias. Excelente. Buenas noches.